tenemos entonces nuestro primer tema, que no son más que las ecuaciones cuadráticas. ¿Ok? Para poder comenzar a trabajar, lo primero que vamos a definir es qué es una ecuación cuadrática. Una ecuación de segundo grado con una incógnita x, una vez simplificada, es de la forma, tenemos esta forma de aquí. ¿Qué significa? Vamos a tener una variable involucrada, en este caso x, y el exponente de esa x va a ser el número 2, ¿ok? El valor de A siempre va a ser distinto de 0 para que se cumpla que sea una ecuación cuadrática. Se le conoce como ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática se va a clasificar en completa cuando aparecen mis tres elementos. O sea, aparece x cuadrado, aparece un término que tiene x y aparece un término independiente. Y va a ser incompleta cuando solo aparece x cuadrado y x, o aparece x cuadrado y un número. ¿Ok? Entonces vamos a ver, los métodos de la solución de las ecuaciones cuadráticas son 5. Nosotros de esos 5, este nivel nos corresponde ver entonces solo 3 métodos. Hay 5 métodos, el método por factorización, por fórmula general, por completar cuadrados, por determinante y el método gráfico. Los 3 métodos que nos interesan en este nivel son los 3 primeros que mencioné: el método de factorización, el método de la fórmula general y el método de completar cuadrados. El método que vamos a ver el día de hoy es el método de factorización, que recordemos, factorización fue el tema clave de su 9º grado, era donde usted trabajaba factorización. Usted aprendió a factorizar, ahora acá va a usar la factorización para poder encontrar la solución de unas ecuaciones cuadráticas. ¿Okay? Tenemos entonces la factorización. La resolución de una ecuación cuadrática por el método de factorización se realiza mediante el siguiente procedimiento. Y aquí entonces voy a darles la lista de pasos que usted debe realizar para poder entonces desarrollar su ecuación cuadrática. Paso número 1. Escriba la ecuación en la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Luego de efectuar operaciones indicadas si las hay. O sea, te debe agarrar toda la ecuación y igualarla a 0. El segundo paso, factorizar el primer miembro en factores binomios. O sea, nos va a tocar aplicar los casos de factorización. Dependiendo de qué tipo de ecuación tengamos nosotros, si sea completa o sea incompleta, es el caso de factorización que vamos a usar. En el caso de que la ecuación sea completa, o sea, aparecen los 3 términos, vamos a utilizar el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Y en el caso de que nuestra ecuación cuadrática sea incompleta, vamos a utilizar la diferencia de cuadrados o el factor común monomio. Esos son los 3 casos de factorización que nosotros debemos recordar para poder factorizar. El tercer paso, después que ya usted factorizó, usted debe igualar a 0 cada factor. Esto se basa en el principio de que si un producto es 0, entonces al menos uno de los factores es 0. El paso 4 dice resuelva las ecuaciones resultantes y estos valores encontrados son llamados raíces de la ecuación cuadrática, ya que satisfacen la ecuación. ¿Okay? Ya tenemos nuestra lista de pasos que nosotros debemos seguir para poder desarrollar nuestra ecuación cuadrática. Ahora vamos entonces a desarrollar una ecuación cuadrática. Tenemos nuestra ecuación, x cuadrado menos 2x igual a 24. Identifico si esa ecuación es cuadrática. ¿Cómo me doy cuenta que es una ecuación cuadrática? Porque la x tiene un exponente y el exponente es el número 2. Entonces es una ecuación cuadrática. Como me dicen que debo utilizar el método de la factorización para resolver, el primer paso decía que usted debía igualar a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que está
a la derecha lo debo colocar a la izquierda, recordando que cuando yo hago mi transposición de términos, o sea, muevo de un lado hacia el otro, yo debo cambiar el signo. En este caso, el número que yo debo mover es este 24 que está aquí. Yo debo mover ese 24 hacia el otro lado. Como lo voy a mover, debo cambiarle el signo. Y aquí está mi paso número 1 hecho. Agarré el 24, era positivo, ahora va a ser negativo. ¿Ok? Me fijo ahora para el paso número 2, dice que yo debo factorizar. Me fijo, tengo una ecuación cuadrática completa o incompleta. ¿Ok? Cuando es completa, cuando aparece x cuadrado x y aparece el término independiente. Incompleta cuando falta el valor que acompaña a x o el valor independiente. En este caso, nosotros tenemos una ecuación cuadrática completa o incompleta. Esa ecuación que tenemos allí, ¿será completa o es incompleta? ¿Tiene o no tiene los tres términos? Señores, ¿tiene o no tiene los tres términos esa ecuación? A ver, señores, recuerden que la clase es que ustedes tienen que participar. ¿Por qué razón? Porque así me doy cuenta si me están prestando atención. ¿Ok? Tiene los tres términos. Como tiene los tres términos, dice entonces que es una ecuación cuadrática completa. Al ser una ecuación cuadrática completa, el caso de factorización es trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Qué debemos hacer? Recordar cómo se factoriza este trinomio de aquí. Se colocan dos paréntesis, uno, entonces colocamos en el primer paréntesis, vamos a colocar la raíz del primero, en este caso la raíz de x cuadrado es x en ambos paréntesis. El signo del medio se va a colocar en el primer paréntesis. Luego multiplico los signos del segundo y el tercer término para el segundo paréntesis. Menos por menos, más. Ahora me fijo, mis paréntesis tienen signos iguales o diferentes. Si tienen signos iguales, se va a sumar. Si tienen signos diferentes, se va a restar. Dice que debo buscar dos números que multiplicados dan 24, pero que restados dan 2. ¿Quiénes son esos dos números? Mi tabla para encontrar a 24, yo sé que es 12 por 2, pero a 12 le quito 2, me quedan 10. 8 por 3, 8 por 3, 24, pero a 8 le quito 3, me quedan 5. 24 por 1, me quedarían 23. Y la otra multiplicación es 6 por 4. 6 por 4, 24. Y a 6 le quito 4, me quedan 2. Así que la combinación que yo necesito es 6 y 4. Siempre colocando en el primero el número mayor. Factorizamos, pasamos al paso número 3. ¿Qué dice el paso número 3? Que yo debo agarrar cada paréntesis de esto y lo debo igualar a 0. Mi primer paréntesis, x menos 6 igual a 0. Mi segundo paréntesis, x más 4 igual a 0. Desarrollo para dejar a mi x sola. Recuerden que hago transposición de términos y debo cambiar el signo. De allí tengo entonces el 6 era negativo, ahora es positivo. El 4 era positivo, ahora es negativo. Entonces tengo que x vale 6 o x vale menos 4. Esa sería mi respuesta. Entonces, las raíces, ¿quiénes son? Los dos valores que encontré, 6 y menos 4. Tenemos nuestro primer ejemplo resuelto. ¿Preguntas hasta allí o no hay preguntas? Pasamos entonces a nuestro siguiente ejemplo. Dice, tengo esta ecuación, 2x cuadrado igual a 3x. Primer paso dice que debo igualar a 0. Paso el 3 hacia el otro lado, ahora es negativo. Tengo entonces mi ecuación. Me fijo ahora si es completa o incompleta. Mi ecuación es incompleta porque me falta el término independiente. Así que tengo dos opciones para factorizar. Factor común monomio
o diferencia de cuadrados. Tengo entonces que no es diferencia de cuadrados, nos toca buscar el factor común. Buscamos nuestro factor común, en este caso, que se repite, x. X y divido 2x cuadrado entre x a 2x y menos 3x entre x menos 3 igual a 0. Apliqué factor común monomio. El tercer paso dice que debo igualar a 0 lo que está fuera del paréntesis y lo que está dentro del paréntesis. X es igual a 0 y 2x menos 3 es igual a 0. Ese es el paso 3. El paso 4 dice que debo despejar. Ya aquí no tengo necesidad de despejar, ya mi X estaba sola. Me toca despejar aquí. Primer paso, muevo el 3 hacia el otro lado. Él era negativo, ahora es positivo. Siguiente paso, el 2 se estaba multiplicando, va a pasar o va a hacer su transposición dividiendo. Queda entonces 3 medios. Ya encontré los dos valores que necesitaba. Así que tengo entonces que la solución o las raíces son x igual 0, que ya estaba aquí, y x igual a 3 medios, que ya estaba acá. Y allí tengo entonces mis dos raíces. Veamos un tercer ejemplo. X cuadrado menos 16 igual a 0. Mi ecuación cuadrática me fijo si es completa o es incompleta. En este caso solo tengo dos términos. Es una ecuación cuadrática incompleta. Significa que o debo buscar factor común monomio o debo buscar diferencia de cuadrados. Para factor común monomio algo se debe repetir. Aquí no se repite nada, así que ya no es factor común monomio. Me corresponde entonces utilizar la diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? ¿Okay? Dice que la diferencia de cuadrados se factoriza. Usted coloca dos paréntesis, uno separado por el signo positivo y el otro separado por el signo negativo. Y saco las raíces de ambos términos. La raíz de x cuadrado es x y la raíz de 16 es 4. Tengo entonces que sería la primera, separo las dos raíces con el signo positivo y la segunda, las dos raíces separadas con el signo negativo. Tengo el paso número 2 realizado. Paso número 3 dice que debo igualar a 0. X más 4 igual a 0 y x menos 4 igual a 0. Ese sería el paso número 3. Paso número 4, debo dejar a x sola. Así que hago la transposición. El 4 que estaba aquí positivo ahora es negativo. El que estaba negativo aquí ahora es positivo. Y concluyo entonces que las raíces son menos 4 y 4. ¿Preguntas hasta allí? ¿O no hay preguntas? No hay preguntas. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo esta ecuación que está allí. ¿Es completa o incompleta? Lo primero que yo tengo que ver es si mi ecuación es completa o incompleta para saber qué caso de factorización es el que voy a utilizar. Tengo entonces que mi ecuación cuadrática es completa, así que me corresponde utilizar el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Ok? Factorizo aquí. Raíz, coloco dos paréntesis, la raíz del primero va en ambos paréntesis, negativo para el primero, negativo por positivo, negativo para el segundo. Mis signos ahora son iguales, los signos iguales se suman. Dice que debo buscar dos números que multiplicados me den 45 y sumados me den 14. ¿Quiénes son? 9 y 5. Después que hice la prueba, 45 se puede obtener de 45 por 1, pero 45 más 1 da 46, no se cumple. Puedo tenerla de 15 por 3, pero 15 más 3 me da 18. Puedo obtenerla entonces de 9 por 5. 9 por 5, 45. Y 9 más 5, los 14. Así que 9 y 5 son los que cumplen mi condición. Ahora dice que debo igualar cada paréntesis a 0.
igualo x menos 9 igual a 0 y x menos 5 igual a 0. ¿Ok? Despejo a x. X va a ser, el 9 era negativo, ahora es positivo, el 5 era negativo, ahora es positivo y tengo el paso número 4. Ahora tengo mis dos raíces, las raíces entonces van a ser 9 y 5. Y entonces tenemos ya nuestro problema resuelto. Factorizamos para encontrar la solución de las ecuaciones cuadráticas. A ver, señores, ¿tienen alguna pregunta? ¿O no hay preguntas? ¿Estamos claros con lo que es el método de factorización? ¿Qué debo recordar? Para poder trabajar, nosotros debemos recordar lo que son las tablas de multiplicar y cómo se factoriza. ¿Okay? Si yo recuerdo mis tablas de multiplicar y mis casos de factorización, este método se vuelve sencillo de trabajar. ¿Okay? Así que entonces corresponde ahora revisar lo que es factorización y poder entonces así trabajar. Entonces, ¿qué debemos recordar para poder comenzar a trabajar nuestras ecuaciones cuadráticas por el método de factorización? Lo primero, yo debo identificar qué tipo de ecuación cuadrática tengo. Si yo tengo una ecuación cuadrática completa o tengo una ecuación cuadrática incompleta. ¿Por qué razón? Porque si ella es completa, yo voy a usar un caso de factorización. Y si ella es incompleta, yo voy a usar otro caso de factorización. Entonces, para las ecuaciones cuadráticas completas, el caso de factorización que yo tengo que utilizar es el del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Y si es incompleta, va a depender entonces de lo que yo tenga, si es un factor como un monomio o es una diferencia de cuadrados. ¿Okay? Son los tres casos de factorización que yo debo tener claros para poder trabajar este método. En el módulo ustedes tienen una actividad formativa. Recuerden que las formativas son para ustedes su práctica, ¿ok? En la actividad formativa ustedes tienen entonces para practicar, ¿ok? Ahora, ¿preguntas o no hay preguntas? ¿Estamos claros? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? No, profe. ¿Estamos claros? Entonces, si estamos ya claros con lo que tienen que hacer, ahora les pregunto, ¿tienen alguna pregunta con respecto a las asignaciones que hay pendientes? La primera asignación es el primer taller de su módulo. Ustedes tienen en su módulo página 11, tienen un montón de problemas como práctica. Y en la página 12 dice evaluación sumativa, tienen 4 problemas. Esos 4 problemas son la asignación que ustedes deben hacer para su primera nota, que será para el día 10 de enero. Y esa nota la colocaré en la casilla individual. Eso es para los que están por plataforma. Tienen hasta el 10 de enero para desarrollar esa primera actividad. Los que son modulares, la primera actividad que van a desarrollar es esa. La van a hacer en página y las van a ir metiendo en un folder junto con todas las otras actividades que ustedes tengan que hacer a lo largo de este trimestre. ¿Ok?
y recordar entonces la investigación que tienen que realizar. En mi módulo está en la página 20. Hay una investigación, dice, actividad complementaria sumativa, otros tipos de ecuaciones, potenciación y radicación de expresiones algebraicas. Esa investigación es para el día 14 de enero y representa la primera nota de ejercicio. Es como si fuera un ejercicio, ¿ok? Entonces, para los que son por plataforma, tienen hasta el 14 de enero para subirme esa investigación a plataforma. Los modulares vayan adelantando trabajo y recuerden entonces que ya deberán ir teniendo para la próxima clase ya 2 asignaciones de matemáticas resueltas en el folder que ustedes van a entregar. ¿Okay? Entonces, ¿estamos claros con lo que hay? Si estamos claros, entonces, señores, ya que no hay preguntas, todo el mundo está claro con lo que hay que hacer, nos vemos entonces la clase del día 16 de enero.